Y ahora sí, pues vamos a prepararnos para nuestro tema de hoy, lo que vamos a estar estudiando en este día de Shabbat. Vamos a hacer por aquí un cambiecito de cámara. Ahí estamos. Un cambiecito con la cámara. Cámara 1, cámara 2. Bueno, bendito el Eterno que podemos tener esta bendición también, ¿verdad? No tenemos director de cámaras, pero sí tenemos 2 cámaras. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a estudiar hoy un tema, como usted puede ver aquí en la pantalla, lo hemos titulado El llanto de Raquel. Así le hemos titulado El llanto de Raquel. Esto por razones de que nuestra lectura semanal del Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, nos encontramos con una mención precisamente de este tema. Allí en Mateo capítulo 2, en los versos 17 y 18, es donde se hace esta mención. En Mateo capítulo 2, donde se habla acerca del nacimiento de su majestad Yeshua HaMashiach, y donde también se habla acerca de la visita de aquellos sabios del Oriente, conocidos como los magos del Oriente, que dice Mateo, ellos vinieron porque habían estado estudiando las estrellas. Este es un tema muy interesante, que bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, pero podemos mencionar que es un tema muy interesante, el estudio de las Matzerot, como se dice en hebreo, el estudio de las constelaciones y los mensajes que el Eterno envía a través de las constelaciones. Bueno, estos hombres eran estudiosos de las estrellas, de los astros, y a través de ellos el Eterno les reveló el tiempo del nacimiento del rey de los judíos. Ellos llegaron hasta la Tierra Santa y llegaron investigando y fueron a dar, lamentablemente, con Herodes, con el rey Herodes, aquel usurpador del trono. Y ellos, de una manera inocente, dijeron, pues, venimos del oriente y queremos conocer al niño rey que ha nacido. Hemos visto su estrella y venimos a presentarle nuestros honores. El rey Herodes los envió a Belén. Una vez que indagó entre los conocedores de las profecías en dónde iba a nacer ese niño, le dijeron en Belén de Judea, y allá los envió el rey Herodes y les dijo, cuando lo encuentren, por favor, avísenme para que yo también vaya a rendirle honores. Sin embargo, estos hombres sabios, una vez que encontraron a Yeshua y le rindieron los honores debidos, fueron avisados para que no regresaran con Herodes, sino que volvieran a su tierra por otro camino, porque Herodes tenía unos planes turbios respecto a el niño rey. Entonces nos dice la Escritura que Herodes, cuando vio que ellos se habían ido por otro camino, dice en la Escritura, Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció grandemente y envió soldados para matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado acerca del nacimiento de Yeshua, según le habían dicho los sabios. De esta manera, dice Mateo capítulo 2, verso 17, se cumplió lo que fue escrito
por el profeta Jeremías, cuando dijo: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llorando por sus hijos, que no quería ser consolada porque ya no existen. Bueno, ahí está entonces la mención de el llanto de Raquel. Mateo capítulo 2, verso 18. Este es el tema que nos ocupa: el llanto de Raquel. Y vamos a verlo, vamos a hablar hoy acerca de esto. Raquel, sabemos que es una de las grandes matriarcas del pueblo de Israel. Tenemos 4 grandes matriarcas, a saber, Sara, quien fue esposa de Abraham, Rebeca, quien fue la esposa del patriarca Isaac, Lea y Raquel, que fueron esposas del patriarca Jacob, a quien el Eterno le cambió el nombre por Israel. Entonces, Raquel está en este selecto grupo de las 4 matriarcas. Dentro del judaísmo, a Raquel se le denomina como nuestra madre, Raquel. Digamos en categoría o niveles, si los hay, que dentro del judaísmo pues sí los hay. Ellos a Raquel la conocen como la menor de nuestras madres, ¿sí? Como la menor de nuestras madres, porque pues de alguna manera fue la última y también la que dentro de lo que fueron las mujeres de Jacob, pues la que dio menos hijos y otras razones. Sin embargo, esta profecía acerca de Raquel, de la que habla el profeta Jeremías, es muy interesante, ya que habla del llanto de Raquel, ya que dice que esta voz de esta mujer se escucha, este lamento por sus hijos, por los hijos de Israel. Y bueno, se enseña respecto a esto que el llanto de Raquel es por causa de que los hijos de Israel han sido esparcidos, han sido exiliados, se han alejado del Eterno. El llanto de Raquel es por una redención. O sea, Raquel llora porque a través de este llanto anhela la redención de todos los hijos de Israel. Y es como que Raquel no dejará de llorar hasta que todos los hijos de Israel sean redimidos. Entonces, estas lágrimas de Raquel, o este llanto de Raquel del cual nos habla el profeta, pues sin lugar a dudas nos da un mensaje también a nosotros, y de eso queremos hablar. Llorar es una de las emociones que son pues privativas de los seres humanos. Esto es algo que el Eterno nos ha dado, nos ha otorgado. Podemos decir incluso como un privilegio, el poder llorar. Algunos dicen que los cocodrilos lloran. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Que dicen que los cocodrilos lloran. ¿Alguna vez a usted le han dicho o ha escuchado que le digan a alguien: son lágrimas de cocodrilo? Es una expresión muy común. Cuando te dicen lágrimas de cocodrilo, están diciendo que son lágrimas falsas. Y esto es porque los cocodrilos no lloran. O sea, es falso este mito de que los cocodrilos lloran. De hecho, no existe ningún animal que manifieste llanto, ni por tristeza, ni por ningún otro motivo. Cuando los ojos de algunos animales se llenan de lágrimas, esto tiene un propósito más bien fisiológico. Tiene que ver con mantener los ojos húmedos o evitar entrada de cuerpos extraños en sus ojos. Pero quienes sí se nos ha dado este privilegio
de llorar somos nosotros, los seres humanos. En efecto, llorar es una de las maravillas exclusivas de la naturaleza humana. Una persona llora para llamar la atención o para expresar alguna necesidad. Cuando se es bebé, pues los bebés sabemos que lloran por alguna razón en específico. Cuando eres padre, por primera vez que estás aprendiendo a ser papá, a ser mamá, es una de las cosas que te enseñan mucho, ¿no? El llanto del bebé. ¿Por qué llora el bebé? Bueno, a ver, dale de comer. No quiere comer y sigue llorando. Bueno, entonces, vamos a ver, algo le molesta. Quizás hay que cambiar el pañal. Ah, ya lo cambié, sigue llorando. Entonces, le duele algo y así. Y tienes que ir, aprendiendo a discernir y a reconocer el por qué está llorando. Porque esa es la manera como los bebés se comunican o manifiestan sus sentimientos. Muchas de las veces simplemente el bebé quiere que lo carguen y solamente lo cargan y ya deja de llorar. Entonces es una manera en cómo el llanto se manifiesta. Una vez que dejamos de ser bebés o crecemos, no quiere decir que dejamos de llorar. Se llora por una angustia, también se llora de alegría. Reprimir las lágrimas no solamente es difícil. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que viene a usted la sensación, el sentimiento, el deseo de llorar, que el llanto se manifieste en usted y usted trata de aguantarse. ¿Verdad que es difícil? Es complicado. Aguantarte las ganas de llorar. O sea, es como, disculpe la comparación, pero es como cuando tienes ganas de hacer tus necesidades también. Pues, ¿cómo te vas a aguantar? si te aguantas, incluso te sientes mal, te puedes sentir mal, te puede perjudicar la salud. El tema con las lágrimas es muy parecido. No solamente es difícil aguantarte las ganas de llorar, sino que esto puede llegar a perjudicar tu salud. Y esto está demostrado científicamente. Se han publicado artículos por diferentes estudiosos sobre esto. Te puede afectar tanto física como emocionalmente si una persona digamos, se aguanta las ganas de llorar y lo hace constantemente. Hay un artículo por ahí en una revista que se llama Selecciones. Selecciones, quizá usted la conozca. Yo acostumbraba mucho a leer esta revista. En Selecciones de junio 2018, página 71, dice: los seres humanos no fueron diseñados para tragarse sus emociones. Hay razón para creer que contener las lágrimas puede afectar nuestro bienestar. Diversas investigaciones realizadas en la década de 1980 han sugerido que existe una relación entre males asociados al estrés y a la falta de llanto. Precisamente hay un midrash que nos cuenta que los egipcios no les daban permiso a los israelitas de llorar. Y esto le causaba a los israelitas un mayor sufrimiento que los azotes que les daban. O sea, de por sí los azotaban por ser esclavos, los maltrataban, pero al no dejarles expresar sus sentimientos a través del llanto, esto les causaba problemas más graves a los hijos de Israel. Entonces, el contener el llanto, el negarse uno a llorar, puede de verdad representar problemas serios en la salud.
En las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos pues suficientes relatos relacionados con el llanto. La primera mención, sin lugar a dudas, es la del llanto de Agar, cuando ella fue expulsada de casa de Abraham por Sara. Y ella, nos dice la Torá, lloró. También, patriarca Jacob, nos dice la Torá que lloró cuando conoció a Raquel, la que sería su esposa o una de sus esposas. Dice la Torá que él lloró y bueno, hay diversos comentarios de por qué fue que él lloró al conocer a Raquel. También la Torá nos enseña acerca de los ojos de la matriarca Lea, que se enternecieron de tanto llorar. Yosef, cuando vio a sus hermanos, dice la Torá, se escondió para que no lo vieran llorar. Y lloró abiertamente con su hermano Benjamín y con su padre. Lloró Iftach por su hija, lloró David por Saúl y por Jonatán. Lloró Ezequías, el rey, por su enfermedad. Jeremías, el profeta Jeremías, él lloró constantemente, un llanto que se puede decir permanente por el pueblo de Israel. De hecho, Jeremías es conocido en los círculos teológicos como el profeta llorón. Incluso el profeta Jeremías escribió el libro de las Escrituras que lleva por nombre Lamentaciones. Las lamentaciones de Jeremías, los llantos de Jeremías. Jeremías es un profeta que se la pasaba llorando, pero esto no es algo como ni para hacer chiste o sorna, no. El llanto de Jeremías era por los hijos de Israel. Él lloraba por el pueblo de Israel, él se lamentaba por el pueblo de Israel y la situación que estaba pasando. El Cohen Gadol lloraba antes de entrar al lugar santísimo en el día del Yom Kippur. Esto era como pues casi un requisito. En el día santísimo Yom Kippur, antes de entrar en ese lugar, el sumo sacerdote lloraba. Y lloraban también los sacerdotes que estaban con él y que lo despedían antes de entrar en el lugar santísimo. Tenía lugar una ceremonia muy especial en donde todos ellos lloraban. Muchos sabios, muchos profetas, maestros, hijos de Israel han regado con lágrimas su paso por este mundo. El mismísimo rey Yeshua, su majestad, nuestro bendito Redentor, también lloró. Nos dice las Escrituras que cuando su amigo Lázaro había muerto y tenía 4 días sepultado, el Mashiach hizo presencia y lloró. El verso más corto de las Sagradas Escrituras dice, Yeshua lloró. Pero también Yeshua lloró cuando estaba a punto de entrar en Jerusalén para ofrecerse en sacrificio en aquella semana de Pesaj, cuando ocurrió la famosa entrada triunfal. Antes de entrar en Jerusalén, la Escritura dice, Yeshua también lloró. Incluso hasta las personas que ya no están en este mundo lloran, como nos dice la Escritura. Raquel, nuestra madre Raquel, ella llora por el exilio de sus hijos. Aún los ángeles celestiales lloran, como cuando Abraham estaba para sacrificar a su hijo Isaac, o cuando el primer templo fue destruido, cuando el segundo templo fue destruido. Escritos judíos nos dicen que los ángeles lloraron.
Enseñanzas de nuestros sabios nos dicen que aún el mismísimo Hashem también llora, también derrama lágrimas, nuestro bendito Creador. Sin embargo, no hay que confundir un derramamiento de lágrimas verdadero con uno falso, con uno que sea intrascendente. Sabe que se han analizado las diferentes tipos de lágrimas y se ha comprobado que la forma y el contenido de las lágrimas que derramamos, las lágrimas que salen de nuestros ojos, puede ser muy variado y varían mucho en función de las emociones o de las situaciones que desencadenan esas lágrimas. Es por ello que las lágrimas de alegría son diferentes a las lágrimas de dolor, que a su vez son diferentes de las lágrimas que aparecen cuando, por ejemplo, estás cortando una cebolla y esto te causa un efecto así natural de un llanto, de unas lágrimas que son el efecto de la cebolla, pues. Y esto es de verdad impresionante. Podemos ver personas que lloran, pero ¿cómo saber si ese llanto es auténtico o es falso? Como dice la frase, lágrimas de cocodrilo. Es impresionante entonces ver lo que la ciencia ha alcanzado a revelar, a distinguir. Esto es algo que para mí es nuevo. Yo no sabía que las lágrimas podían ser estudiadas, analizadas, y menos aún que había diferentes tipos de lágrimas. Y que científicamente es posible distinguir las lágrimas de alegría de las lágrimas de tristeza. Esto es algo de verdad que me impresiona mucho. Hemos visto entonces cómo en las Escrituras pues se nos habla acerca de llorar innumerables ocasiones y se nos habla de muchísimas personas que han derramado de sus lágrimas. Llorar es bueno, llorar es saludable, llorar es algo espontáneo, pero las lágrimas que brotan de los ojos deben ser sinceras, deben ser útiles, deben ser con un propósito. En los libros de los sabios judíos hay un escrito que dice: todo aquel que derrama lágrimas por el fallecimiento de una persona digna, el Eterno cuenta esas lágrimas y las guarda en su tesoro. ¿Por qué el Eterno cuenta esas lágrimas y para qué las guarda en su tesoro? Una explicación de un sabio es la siguiente. La persona llora porque un justo, una persona justa, se fue de este mundo. Pero, ¿qué efecto le causó ese fallecimiento? ¿Solamente le provocó aflicción, tristeza, congoja? Eso no es suficiente. La desaparición física de nuestros justos debe mover a la persona a hacer teshuvá, acercarse a la Torá y acercarse a los mandamientos. Ese es el objetivo principal. Por eso el Eterno cuenta las lágrimas y las guarda y espera a que la persona que las derramó haga teshuvá, regrese, haga arrepentimiento por cada una de ellas. De esa manera las lágrimas derramadas por un llanto pueden convertirse en algo valioso, en algo útil, en algo que tenga propósito. Por regla general, todos lloramos cuando perdemos a un ser querido. Todos lloramos cuando pasamos por situaciones tristes, pero especialmente cuando muere un ser querido.
y que derramamos lágrimas, analizando esto que acabamos de comentar. Esos momentos de mucho dolor cuando parte un ser querido suelen ser en las vidas de algunas personas un parteaguas. Es decir, suele haber un antes y un después. Sobre todo, si la persona que falleció era un justo. La partida de esa persona deja un vacío muy grande, que aquellos que realmente le amaron, que le valoraron, que están sintiendo ese dolor porque perdieron esa persona que tantas obras de justicia hacía, esas personas son movidas a hacer algo. Al haber fallecido aquel justo, hay personas que dicen, pues, ahora que él ya no está, ¿quién va a hacer aquellas obras de justicia que él hacía? Y algunos levantan la mano. Algunos dicen, yo lo voy a hacer. Son movidos a hacer teshuva. Son movidos a comprometerse con la Torah. Son movidos a comprometerse con los mandamientos. Y se cumple la palabra escrita que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si lo hace, entonces llevará mucho fruto. Palabras de su majestad, Yeshua HaMashiach. Yeshua habla de él mismo como el grano de trigo que tenía que caer a tierra y que tenía que morir para poder producir fruto. La muerte de su majestad, Yeshua HaMashiach, no solamente provocó lágrimas. Recordamos aquel evento donde una vez que Yeshua lo golpearon, lo azotaron duramente y va caminando hacia el lugar de su ejecución. Muchas mujeres van llorando. Muchas mujeres van acompañándolo y van derramando lágrimas. Y su majestad les dice, no lloren por mí. Lloren, pero háganlo por sus hijos, por lo que viene después. Yeshua estaba cumpliendo con el ministerio de su padre, con la obra encomendada de parte de su padre. Y la muerte de Yeshua habría de impactar de manera positiva a sus cercanos, pero habría de impactar de una manera negativa a aquellos que estaban lejos de él, aquellos que no habían conocido el tiempo de su venida, aquellos que se negaron a reconocerlo como el Mashiach, como el enviado del Eterno. Entonces, la muerte del Mashiach impactó en esta doble forma, para aquellos que fueron cercanos a él, para aquellos que con sinceridad derramaron sus lágrimas y lloraron por él. Vino una gran bendición a sus vidas. Y esa gran bendición fue nada más y nada menos que la obra que el Mashiach había comenzado, ahora ellos, sus discípulos, la iban a continuar. Y eso era algo maravilloso. La muerte de Yeshua, el llanto que en su momento se derramó sin lugar a dudas por sus discípulos, un llanto sincero, lágrimas sinceras, los movieron a ellos a un cambio tremendo en sus vidas. Fueron movidos con tal fuerza que, si bien es cierto, ellos habían abandonado a Yeshua la noche que fue entregado, posteriormente todos ellos habrían de entregar sus vidas en sacrificio por su maestro. Y a eso fueron movidos, por ese sufrimiento, por ese llanto, por esas lágrimas, por esa experiencia que ellos pasaron con su majestad Yeshua. De tal modo que nosotros también seguramente hemos experimentado esto si hemos perdido algún ser querido,
y la pérdida de un ser querido nos ha cambiado, nos ha movido a un cambio positivo, no un cambio negativo, a un cambio positivo, a un mayor compromiso con el Eterno, a avanzar a un nivel mayor de santidad. Y si eso ocurre, entonces la memoria de aquel que murió es de verdad muy bendita, muy poderosa, porque movió corazones, porque tocó personas, porque empujó personas a hacer ajustes, a hacer cambios en su vida. Y esto es algo de las cosas que pasan cuando derramamos lágrimas verdaderas, lágrimas sinceras. El rey Salomón escribió que hay tiempo de llorar y que hay tiempo de reír, allá en su reconocido libro Eclesiastés. Nosotros, como creyentes, como pueblo elegido, debemos derramar lágrimas también. Hay cosas que nos deben de causar dolor, que nos deben de causar un llanto sincero. No un llanto sin sentido, no un llanto sin propósito. Pero hay cosas, mis hermanos, que nos deben de doler. El pueblo judío, por ejemplo, el pueblo judío llora por la destrucción de Jerusalén. Ellos lloran aún por la destrucción del templo. Se lamentan por la destrucción del lugar santo. Lloran por el exilio de ya casi 2000 años. Lloran por las persecuciones, por las expulsiones, por los genocidios, por las amenazas. Hay muchas razones por las que el pueblo judío llora, derrama sus lágrimas. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos suficientes motivos, suficientes razones para llorar, para derramar lágrimas. Hoy en día, y desde hace algunos años, ver cómo el nombre de Hashem es afrentado por los malvados, ver cómo la Torá es pisoteada, ver cómo las instituciones establecidas por el Todopoderoso han sido sobajadas, han sido pisoteadas. Instituciones sagradas como la familia, el matrimonio. Todo eso es motivo de dolor, es motivo de llanto. Ver cómo una situación como la que vivimos actualmente en el mundo entero ha traído de alguna manera desolación espiritual. Ver cómo muchos que se decían creyentes se han enfriado, se han alejado de los lugares de reunión. Ver cómo muchas personas que antes tenían un compromiso ya no lo tienen. Ver estadísticas como las que vemos de gran cantidad de templos que se han cerrado en el mundo entero. La gran cantidad de pastores que han dejado de ejercer el ministerio. La gran cantidad de creyentes que han cambiado su estilo de vida y que ahora pues están de regreso en el mundo. Todo esto como efectos de la llamada pandemia. Todas estas cosas son razones para llorar, son motivos para derramar lágrimas.
ver, como dicen algunos, que no aprendemos de la historia, que no aprendemos de las experiencias y que las cosas se vuelven a repetir. Eso es motivo también de llanto, es motivo de dolor. Ver cómo avanzan los planes de la élite oscura de este mundo, del sistema de este mundo, cómo van avanzando exitosamente con sus planes, y ver cómo las personas no son capaces de darse cuenta, ver cómo muchísima gente está cegada, e incluso muchos creyentes están cegados por el sistema de este mundo, es motivo de dolor, es motivo de llanto. Ver cómo el mundo se distrae según los planes que hace el sistema, y cómo la mayoría caen en la trampa y caen en las distracciones y dejan de hacer lo correcto, y muchos se dejan manejar como títeres por el sistema de este mundo. Es motivo de dolor, es motivo de llanto. Ver con cuánta facilidad podemos desanimarnos, con cuánta facilidad abandonamos los compromisos con el Eterno, con cuánta facilidad cambiamos nuestra manera de pensar, de las cosas justas a las cosas malvadas. Es motivo de dolor, es motivo de llanto. Así que tenemos suficientes razones para llorar, como escribió Jeremías, que Raquel llora a sus hijos. Y el verbo está escrito en presente, en un presente constante. No es que Raquel lloró, no, Raquel llora a sus hijos. Lloró hace 3000 años, lloró hace 2000, lloró hace 1000, sigue llorando ahora. Raquel llora a sus hijos. Y nosotros también lloramos. Nosotros también derramamos lágrimas. Y nuestro ruego es que el Eterno tome esas lágrimas y que cada una de esas lágrimas que derramemos sinceramente acelere la llegada de nuestro Redentor. Solamente, mis hermanos, el ser humano llora. Y solamente llora quien es humano. Hoy es un buen día para llorar. Y quizás sea un buen tiempo para llorar. Y quizás en esta temporada, en este tiempo, lloremos de tristeza. Lloremos por frustración. Lloremos quizás incluso por desilusión. Y por otros motivos más considerados como negativos. Pero créame cuando le digo que llegará el día y llegará el momento cuando nuestras lágrimas cambiarán y dejarán de ser lágrimas de dolor para convertirse en un llanto de alegría. Llegará ese momento glorioso donde vamos a llorar de gozo al ver a nuestro Redentor. Pero por ahora es importante llorar, es importante sentir dolor. Es importante sentir empatía por todo lo malo que está pasando. Y sentir dolor y sentir angustia. Y que ese dolor y que esa angustia nos muevan
a ser mejores creyentes, nos muevan a ser personas más consagradas para la gloria de Hashem. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, mis hermanos. De esta manera vamos a concluir nuestro tema en este día de Shabbat. Que el llanto de Raquel sea nuestro llanto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bendiciones.